labradores de destino. Por favor, diga esto conmigo. Yo soy, una vez más, yo soy un labrador de mi destino. ¿Sabe qué ocurre? Hay veces el cristiano cree que Dios va a hacerlo todo. Y hay una porción en las Escrituras donde Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice: el Señor Yahweh va a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y eso no es que no hay verdad en esa porción, claro que sí, pero generalmente creemos que nosotros vamos a estar como en nuestras camas. Y a mí me decían un dicho, escuché una vez un dicho cuando era niño, decían esto: a quien Dios le ha de dar, por la puerta le ha de entrar. Con hambre se va a quedar más bien haciendo eso. Entonces, cuando hablamos de ser personas que labramos el destino, quizás no asociamos a los hijos del Señor porque creemos que Dios lo va a hacer todo. Pero entendamos algo, nosotros hoy estamos aquí y el propósito de Dios es llevarnos al punto B. Estamos en el punto A y Dios quiere llevarnos al punto B. Aquí está el propósito de Dios, pero yo estoy acá. ¿Quién tiene que ir de aquí, del punto A al punto B? Yo tengo que ir. Y ese es el destino al que yo me tengo que dirigir. No puede haber otra manera. Yo tengo que moverme en función de lo que Dios anhela para mi vida. Ahora, no me lo crea a mí, vea lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Mi esposa, cuando expuso este versículo, le digo: mi amor, no creo que hay otro mejor versículo que ejemplifique esto. Dice: el labrador, o sea, el que trabaja, el que siembra, el labrador, para participar de los frutos, diga conmigo lo que dice a continuación: debe trabajar primero. Pero muchas veces el ser humano, o generalmente los seres humanos, queremos primero comer, primero disfrutar y después pagar. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Así que para esas personas que viven de crédito todo el tiempo, miren lo que dice aquí: el labrador primero tiene que trabajar para poder disfrutar de los frutos. Pero si no hay trabajo, si no hay ese camino que se recorre, no espere disfrutar verdaderamente de lo que Dios tiene planificado, de ese propósito que Dios tiene planificado. Y muchas veces cuando uno habla de esto pareciera muy humanista, como: entonces si no lo hago no voy a ver la mano del Señor. No se equivoque. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Se lo digo de nuevo, creemos en un Dios sobrenatural. ¿Por qué no lo dice conmigo? Creo en un Dios sobrenatural. Claro que sí. Lo hemos visto, lo hemos contado innumerables ocasiones. En una ocasión estábamos recientemente en un tiempo de oración acá, y mientras orábamos por un familiar que lo habían raptado en México, en la frontera, mientras estábamos orando acá, allá lo estaban liberando. Estábamos orando por esa persona. Y alguien podría decir: ¡qué casualidad! Pero en Dios no hay casualidades, solo propósitos. Pero había una parte que hacer, había una obra que debíamos hacer. La obra sobrenatural de Dios siempre va a estar porque Él es eterno, pero nosotros también necesitamos hacer una parte. Vea un dato interesante: la mayoría de los milagros en las Escrituras fueron concedidos a gente esforzada, a gente que estaba trabajando. Y le puedo mencionar, por ejemplo, David. Siempre se habla acerca de Goliat y se conoce mucho acerca de eso, pero en una ocasión David tuvo que liberar a su familia y a los familiares de los hombres que estaban con él. Y él tuvo una obra sobrenatural en su vida en ese momento, claro que sí, pero él tuvo que ir y perseguir a esos hombres, darles alcance, y eso no era algo sencillo.
se le habían quedado un tercio de los hombres cansados. Y él siguió. Entonces vemos, ocurrió un milagro, sí, pero él tuvo que trabajar para ese milagro. La mujer de flujo de sangre, lo que pasa es que nosotros no entendemos la coyuntura, pero esa mujer, al meterse entre la multitud, al tocar a un hombre en esas sociedades machistas, eso era una falta grave. Esa mujer se arrastró para tocar el borde del manto del Señor, hizo un esfuerzo y previo a eso ya había hecho todo lo que estaba a su alcance, había ido a los diferentes médicos. Y qué hablar de Jairo, un principal de la sinagoga, que al ir a buscar al maestro tuvo que despojarse de todo el orgullo de un fariseo, de un líder religioso, para poder llegar donde estaba el maestro y recibir el milagro. En una ocasión se cuenta acerca de un paralítico también, que Jesús estaba en una casa y como no podían entrar, entonces rompieron el techo y lo bajaron, y dice la escritura, y viendo la fe de ellos, milagros que ocurrieron en esas personas, pero fueron personas que hicieron su parte. Ahora piensen en un paralítico, que lo suban a un techo. Si lo suben a uno de ustedes o a mí, si uno se resbala de un techo se agarra como puede, pero este hombre no podía. Y él aceptó, él hizo su parte, y los que andaban con él también hicieron su parte. Y si usted lee esta porción en el original, es un verbo indicativo, es viendo la fe de ellos, señalándolos a todos, haciendo su parte, y por eso vieron el milagro. Entonces podemos concluir una vez más que Dios es un Dios sobrenatural, pero a nosotros nos toca hacer lo natural. Diga conmigo, a mí me toca, una vez más, a mí me toca hacer lo natural, porque Dios hará lo que es sobrenatural. Deuteronomios capítulo 16, versículo 15. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Sabe? Cuando uno empieza a tratar con personas, uno empieza a reconocer el comportamiento de las personas. Y no son términos generales, sino que empieza a conocer a cada persona particularmente. Personas que le dicen a uno, estoy feliz. Y uno dice, está feliz diciéndolo del diente de la boca para afuera. Pero por dentro no, sabemos que hay tristeza. Uno empieza a conocer a las personas. Empieza a conocer el comportamiento, las expresiones faciales. Me acuerdo en una ocasión, bueno, el pastor David, saben que era tenía un doctorado en psicología, y en una ocasión estaba conversando con alguien y la persona, cuando estaba conversando, le dice el pastor David, y yo puedo leer que usted está molesta en este momento. Y le decía, no, si estoy tranquila. No, yo puedo leerlo en usted. Y efectivamente, yo hablé con esa persona y me dice, sí, estaba enojada. Uno puede leer, ver el comportamiento del ser humano, porque se ha estudiado precisamente. Y esto es algo que se estudia. Y vea que siempre el estudio del comportamiento humano, lo único que viene a hacer es confirmar lo que la palabra del Señor nos enseña. Que hay personas que se hacen pasar como felices, pero no son felices. Por eso esta porción dice, serás verdaderamente feliz. Y le leo otro dato interesante. Las escuelas psicológicas están de acuerdo en que las personas más felices son aquellas que se esfuerzan por alcanzar sus propósitos. Esto es del punto de vista humano. Pero ¿qué viene a hacer esto? Únicamente a confirmar lo que ya la palabra del Señor nos enseña. Cuando usted estudia, por ejemplo, esto es algo que se ha estudiado muchísimo, cuando las personas se han sacado la lotería en diferentes países del mundo, ¿sabía usted que la alegría máximo les ha durado 48 horas?
Luego las personas empiezan a sentir el mismo vacío previo que sentían. ¿Por qué razón? Porque es un dinero, esto es lo que dicen estos estudios, que es un dinero no ganado, aunque se lo ganaron, pero lo que dicen es que no es ganado en base a un esfuerzo, sino en base a un sorteo, a una suerte. Pero las personas que en base a un esfuerzo han logrado su propósito, según la psicología humana, son personas más felices. Cuanto más aquellos hijos del Señor que en base a su trabajo, a labrar con el sudor de su frente un camino que Dios le ha establecido y llegar a ese propósito, verdaderamente nos vamos a encontrar con la felicidad. ¿Podemos decir amén a eso? Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan bueno va a ser su año 2023? ¿Qué tan bueno va a ser? ¿Sabe cuál es la respuesta? No solo es decir, bueno, maravilloso. ¿Sabe cómo va a ser su año? Tan bueno como usted esté dispuesto, dispuesta a labrarlo. Así de tan bueno va a ser. Va a ser tan bueno como su trabajo para labrar ese año 2023. Si a usted no le gustó este año, quiero el día de hoy darle un reto. No haga en el año 2023 lo mismo que hizo en el 2022. No lo haga. Cambie. Sea diferente. Sea otra persona. Tenga un comportamiento diferente. Para que usted, cuando terminemos este año, si Cristo no ha venido, o no ha venido particularmente por nosotros, podamos decir, este año fue un año maravilloso. Fue un año de la mano del Señor. Y le puedo decir algo. Al inicio de este año, muchas cosas pintaban complicadas. Me preguntaba cuántas iglesias íbamos a poder plantar. Esa era una pregunta que me hacía. ¿Cuántos edificios íbamos a poder construir en las iglesias que ya teníamos? Pero hoy le puedo decir algo. Nuestra comunidad, ni una sola de nuestras iglesias no tiene un lugar para recibir a nuestros niños y no tiene, o sea, todas tienen un lugar para recibir a nuestros niños y todas tienen un lugar para reunirse de una manera digna para la gloria del Señor. Pero pintaba difícil, se lo digo honestamente. Recuerdo que en Tisma, que teníamos ahí un lugar donde no estábamos propios para recibir a los niños, y con los pastores me dice, pastor, necesitamos hacer algo. Bueno, vamos a empezar. Y miren lo que ocurrió. Empezamos a construir, iniciando nosotros, y nos fue donado básicamente todo el bloque, toda la arena, todo el hierro, todo el cemento, todo el piedrín que se requiere para construirle el edificio de educación para nuestros niños. Imagínese. ¿Y sabe cómo ocurrió? Nosotros empezamos y Dios dijo, ustedes empiezan, pero yo termino. Esa es la manera en que Dios trabaja. Y le damos la gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Como iglesia. Pero necesitamos trabajar. Las preguntas clave siempre que hacemos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a labrar nuestro camino este año? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y quiero mencionarles 5 aspectos rápidamente. Siempre le quiero decir que de seguro hay muchos más, pero estos 5 son en los que queremos enfocarnos. Número 1, alinee sus planes a la voluntad de Dios. Fíjese que cuando alguien me dice a mí, es que yo sé que donde yo vaya, Dios va a ir conmigo. A mí me da miedo eso. A mí me da temor. Yo no creo, en lo personal estoy hablando, que donde yo vaya, Dios va a ir conmigo. Yo creo que es al revés. Donde Dios va, yo tengo que ir. Donde Dios me guíe, es donde yo me tengo que dirigir. ¿Sabe qué le dijo el Señor le dijo Moisés al Señor?
si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Él no iba a ir a ningún lugar si la presencia de Dios no iba a estar presente. No haga algo, no emprenda nada, de hecho. No se mueva de un lugar a otro si Dios no le ha dicho que lo haga, si Dios no le ha dado permiso. Hay una frase, hay un dicho muy famoso que dice: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso funciona en algunos aspectos humanos, pero con Dios, no. Con Dios yo tengo que pedirle permiso. Un día, producto de la situación de Samuel cuando era más pequeño, mi esposa un día llorando me dijo: mi amor, yo estoy desesperada. Samuel tenía una fobia al agua y me dice: no hay lugar donde vayamos que no haya una piscina o haya agua, y este niño le da un trauma terrible. En una ocasión fuimos a un resort, a un hotel, y él estaba tan alterado por la piscina que hasta dormido golpeaba a mi esposa. Y yo lo entendía. Y me dice: ya no puedo más. Cada día crece y es más complicado, y yo lo entiendo. Entonces, por primera vez en mi vida, decidí abrirme no sé ni cómo decirle, a la posibilidad, a algo que yo nunca ni siquiera se me ha pasado por la mente: moverme de país. Y le dije esto a mi esposa: yo estoy dispuesto a dejar mi amada Nicaragua solo si me aseguras que Dios te está diciendo que nos movamos. Es la única manera. Ahora, yo sé que hay personas que sueñan, y respeto eso, con vivir fuera del país, pero le estoy hablando desde mi óptica, desde mi persona. Yo sueño con vivir eternamente hasta el día que el Señor me permita vivir en Nicaragua. Y respeto al que sueña vivir fuera. Entonces ella oró y yo oré. Y yo le dije: Señor, si tú le dices a ella que nos movamos de país, yo lo voy a hacer. Pero quiero que sepas algo: yo no me muevo de aquí si tú no lo dices. Ella oró, y ahora pregúntele a ella qué fue lo que el Señor le contestó. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Era como: dime las condiciones, dime lo que te molesta. Como en 2 semanas, todo lo que le molestaba a ella estaba resuelto. Una de ellas es que Samuel utilizaba pamper. Esa misma semana, él se levantó, se quitó el pamper y no quiso más nunca que le volvieran a poner pamper. La fobia que tenía al agua: un día llevamos a nuestra hija de paseo a un lugar. ¿Y cuál fue el susto nuestro? Yo me fui a ver los costos a pagar, y cuando regreso me encuentro que mi hijo estaba metido dentro de una piscina. Y desde ese día hasta el sol de hoy, nada como pescado. Bueno, como pez, como pescado ya está fuera del agua. Perdóneme, soy humano. Pero yo no puedo pedir que Dios se alinee con mis planes. No, Dios no se alinea a ningún plan. Dios tiene un plan y nosotros nos alineamos a su plan. Se lo voy a decir de nuevo: usted y yo nos alineamos al plan de Dios. No agarre otro plan, alinee su plan. Dígale: Señor, este es mi plan. Yo quiero el tuyo. Si hay algo aquí que no te gusta, corríjame, diríjame, enséñeme por dónde ir. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Pon en las manos del Señor todo lo que haces. Algunos quieren leer así: pon en las manos del Señor algunas cosas que haces. Pero no es así. Nos dice: pon en las manos del Señor, dígalo conmigo, todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. ¿Usted sueña que sus planes se hagan realidad? Entonces aquí está la clave. En el mes de agosto se cumplió una oración que mi esposa tenía escrita
ella escribió una oración, tenía una petición, que ha sido una petición por un tiempo nuestro. Y en el mes de agosto, contra todos los pronósticos, esa petición se cumplió. Y me dice mi esposa, quiero mostrarte algo. Y me muestra. Y yo digo, Señor, qué bueno que es agarrar nuestros planes y alinearlos a los tuyos. Porque si usted alinea sus planes a los planes del Señor, sus planes se van a cumplir. Y lo interesante es que aun cuando Dios cambia el plan, siempre el cambio de plan que Dios hace sobre nuestras vidas siempre es mejor que el que usted soñó o esperó. Siempre será mejor. ¿Podemos decir amén a eso? Muy bien, sigamos. Número 2, requiere también de esfuerzo. Si vamos a labrar nuestro camino, necesitamos esforzarnos. Esto no va a ser algo de sí un día, otro día no. Un día más o menos, otro día vamos a ver. Tiene que ser todos los días me voy a esforzar. Voy a dar lo mejor de mí. Si yo voy a traer un mensaje, quiero que sea el mejor mensaje. Uno nunca sabe cuándo será la última vez que va a llevar el mensaje. Usted no sabe cuándo va a ser la última vez que va a tratar con su familia. Usted no sabe cuándo va a ser la última vez que va a cerrar sus ojos a esta tierra y abrirlos a la vida eterna. Por eso cada evento en nuestras vidas tenemos que hacerle el evento como que si fuera el último. Imagínese si hoy fuera mi último mensaje. Quisiera que fuera un mensaje que usted se lleve a su casa y diga, lo voy a poner en práctica. Pero para que eso ocurra, yo necesito poner todo mi esfuerzo, todo de mi parte. Entonces requiere de esfuerzo. Josué capítulo 1 versículo 6. El Señor le dijo a Josué, nadie te va a poder hacer frente. Cuando uno escucha una aseveración tal, uno dirá, ese la tiene hecha, la tiene fácil, pero no es cierto. La primera palabra que nos dice acá, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero le dice, esfuérzate. Y yo tengo hasta un mensaje acerca de esta palabrita. Y esfuérzate es ir más allá de las fuerzas normales. Necesita de esfuerzo. Número 3, necesita también valor para alcanzar lo bueno. Para labrar ese camino soñado se requiere de valor. Usted necesita tener valor para poder emprender. Siempre, ya sea a través de las redes o a través de WhatsApp o cualquier red social, hay personas que me están escribiendo por mi pasado de negocio. Entonces me están escribiendo y hay un común denominador en todos los emprendedores. Me dicen, hay veces quiero dejarlo, renunciar, no seguir. Entonces tengo una frase que siempre les repito, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si fuera fácil tener una casa, todos tendrían una casa. Si fuera fácil tener un negocio, todos tendrían un negocio. Si fuera fácil coronar una carrera con honores, todos lo harían. Pero como es difícil, como esto requiere de un extra, entonces no todos lo hacen. Por eso, para lo que Dios ha tenido planificado, lo que tiene planificado para nuestras vidas, requiere de valor para poder ir del punto A al punto B, que es el propósito de Dios. Necesitamos valor. Vea lo que dice una vez más el Josué capítulo 1 versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Y de los valientes es el reino de los cielos. No es de cobardes, es de personas que son valientes. Número 4, también requiere de enfoque. Y esto hemos estado hablando varios días. Requiere de enfoque.
de personas que aparten todo lo que distrae, que separen las ofertas que el mundo está dando, porque el mundo siempre está ofreciendo. Este mundo siempre va a traer una oferta que le va a desviar del propósito, que le va a desviar de su camino. Dice una frase que en el camino al éxito hay muchos lugares donde parar. Se cuenta una experiencia de unos excursionistas que estaban subiendo uno de los montes más altos de esta tierra, y el gobierno local, muy inteligentemente, había diseñado en el tramo de ascenso lugares como especies de cabañas donde los que iban subiendo se podían detener, beber un té caliente, aguarecerse si había una tempestad. Entonces, mientras iban subiendo, algunos iban quedando en esos lugares, empezaban a tomar fotografías, y lo que cuentan los que dirigían la excursión es esto: que la mayor tristeza que experimentaban esas personas era en el momento cuando escuchaban que los otros habían llegado a la cima, porque se escuchaba la algarabía allá en la cima. Se escuchaba gente gritar: ¡lo logré! Y había, usted sabe, esos lugares tienen eco, y se oía hasta la parte más abajo: ¡lo logré, lo logré, lo logré! Y los que estaban en los lugares que se habían quedado, que no habían continuado a la cima, muchos de ellos lloraban y decían: hice todo este esfuerzo y me quedé en la mitad. Porque en el camino al éxito, al propósito de Dios, hay muchos lugares donde uno puede parar. Y por eso, si usted quiere llegar a ese propósito, requiere que se enfoque, que no haya distracción en su vida. Y alguien podría decir: pastor, ya mi edad se me pasó para estar en eso. ¿Hay alguien muerto aquí? ¿O todos estamos vivos? ¿Todos estamos vivos? Entonces, si usted está vivo y está aquí, significa que el propósito de Dios todavía hasta el sol de hoy está presente en su vida. No se distraiga, enfóquese para que alcance lo que Dios ha soñado para usted y para su familia. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Ya hemos leído varias veces este verso, pero lo vuelvo a leer. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. De ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque Él sabía a dónde quería estar. Si usted sabe lo que Dios tiene planificado, no haga caso de nada. Vaya en esa dirección. Número 5 y último: no se suelte de la mano del Señor. Agárrese, tómese. Lo vamos a lograr tomado de la mano del Señor. No puede haber otra manera. ¿Sabe? Es interesante cuando uno habla de esto, porque la experiencia como pastores es que Dios empieza a hacer milagros en la vida del ser humano. Las personas vienen destruidas, con familias dispersas, con problemas de salud, y Dios empieza a trabajar en la vida del ser humano, en la vida de sus hijos. Pero sabe, cuando va pasando el tiempo y ya la persona se ve, ha recuperado el matrimonio, ha recuperado la familia, sus finanzas empezaron a mejorar, la salud empezó a mejorar, entonces se sueltan de la mano del Señor. Y el primer amor quedó atrás y ya no hay esa pasión por seguir buscando al Señor. Pero si usted este año 2023 sueña, anhela, desea ver cumplido el propósito de Dios en su vida, no se suelte de la mano del Señor, porque escuche esto: no hay otra manera de hacerlo más que tomado de la mano del Señor. No hay otro camino, solo de la mano del Señor. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto,
pero separados de mí, nada pueden hacer. Lea conmigo esa última parte. Pero separados de mí, nada pueden hacer. La única manera entonces es tomado de la mano del Señor. Le hago la recapitulación. Si vamos a ser los que labran este destino para nuestra vida, este buen destino para llegar al propósito del Señor. Número 1, necesitamos planes alineados a los planes del Señor. Número 2, requiere de nuestro esfuerzo. Número 3, requiere de nuestro valor. Número 4, requiere de nuestro enfoque. Y número 5, requiere que estemos tomados de la mano del Señor. Y así vamos a ver que nuestra vida va a ser transformada.